Hola a todos y a todas, seguimos con los vídeos de inteligencia artificial para toda la sociedad y en este caso nos vamos a centrar en intentar explicar qué es realmente la inteligencia artificial, ¿vale? Hemos visto una serie de ejemplos en el vídeo anterior y en este vamos a intentar pues dar una definición más o menos de lo que es inteligencia artificial, ¿vale? Esto no es una tarea sencilla, ya que no hay una definición clara de lo que es la inteligencia artificial, ¿vale? Lo primero es que no hay una definición oficial. Realmente resulta muy difícil definir cuándo un sistema se puede considerar inteligente, ya que pues resulta difícil definir qué es la inteligencia, cuando algo es inteligente, ¿vale? Luego hay otra serie de razones, por ejemplo está el legado de la ciencia ficción, ¿vale? Ya os mostré en el vídeo anterior ejemplos de películas y libros donde se muestran ejemplos de inteligencias artificiales que son seres humanoides, androides, en el sentido de que son capaces de interactuar con el entorno, con capacidades muy similares o incluso superiores a las de las personas. Y pues bueno, esto hace que pues cuando hablamos de inteligencia artificial nos vienen muchas veces a la cabeza esos androides o esos seres humanoides. Y realmente de eso estamos todavía lejos de conseguir sistemas que tengan esas capacidades, ¿vale? También hay otro problema y es que inteligencia artificial, el término inteligencia artificial se utiliza para referirse a muchos conceptos y a cosas que antes se llamaban de manera distinta, ¿vale? La inteligencia artificial es un conjunto de técnicas que aparecieron y que se han ido desarrollando desde los años 50 del siglo pasado, pero que se alimentan desde muchas ramas, ¿vale? Y esas ramas pues se llamaban de manera distinta y tenían técnicas distintas a lo que conocemos actualmente. Entonces, por ejemplo, todas las técnicas de aprendizaje automático provienen de la estadística, ¿vale? Entonces tenían nombres distintos y muchas veces pues se confunden, ¿vale? También resulta difícil definir lo que es inteligencia artificial porque muchas veces tareas que para las personas nos parecen sencillas y que consideramos que no requieren esfuerzo, pues por ejemplo, todos somos capaces de ver mejor o peor, o todos somos capaces de comunicarnos en un lenguaje, o todos somos capaces de andar, nos parecen tareas que son sencillas, ¿vale? Porque todos somos capaces de hacerlas, bueno, mejor o peor, pero somos capaces de hacerlo y sin pensar, ¿vale? Son cosas que tenemos, por así decirlo, casi automatizadas, pero que resultan muy complicadas de que un ordenador, un programa tenga esas mismas capacidades. Por ejemplo, enseñar a un ordenador a ver o a comprender un lenguaje es una tarea muy, muy compleja. Y por otro lado, tareas que para las personas nos parecen difíciles, realmente son tareas que se pueden automatizar de manera sencilla. Por ejemplo, no todas las personas somos capaces de jugar a ajedrez o jugar al Go, y esto pues son tareas que un ordenador puede realizar con los últimos sistemas de manera pues, casi trivial. O un ordenador, un programa es capaz de procesar grandes cantidades de datos y esto es algo que una persona no puede hacer, ¿vale? Entonces, claro, ¿significa lo mismo que una persona sea inteligente a que un sistema o un ordenador sea inteligente? Pues no está claro, ¿vale? Entonces, bueno, si nos vamos a una definición que dio John McCarthy, que es uno de los padres, de los pioneros de la inteligencia artificial, definía la inteligencia artificial como la disciplina dentro de la informática que se ocupa del diseño de sistemas inteligentes, ¿vale? Dentro de la informática o de las ciencias de la computación hay muchas otras ramas que no es la inteligencia artificial. Pues están los lenguajes, están los sistemas de información, están las ramas más relacionadas con el hardware, ¿vale? Pero la inteligencia artificial se centra en crear programas que son inteligentes, ¿vale? Claro, el problema es que no hay una definición clara de lo que significa que un programa sea inteligente. Si nos vamos a la definición que da la RAE de inteligencia,
pues vemos que tiene distintas acepciones, ¿vale? Como son la capacidad de entender o comprender, capacidad de resolver problemas, conocimiento, comprensión, acto de entender, habilidad, destreza, experiencia, ¿vale? Estas acepciones significan cada una cosa distinta, ¿vale? Podemos tener un sistema capaz de resolver problemas, de resolver un problema concreto, por ejemplo, planificar un viaje, es decir, la mejor ruta para gastar la menor cantidad de combustible. Bueno, y eso, siguiendo esta definición, es un sistema inteligente, porque es capaz de resolver un problema de manera autónoma. Pero dista de lo que podríamos pensar que es la inteligencia, ¿vale? Y bueno, si vamos a la definición de inteligencia artificial que da la RAE, pues dice que es una disciplina científica que se ocupa de crear programas que ejecutan operaciones que son comparables a las que realiza la mente humana o como son por ejemplo el razonamiento lógico o el aprendizaje, ¿vale? Entonces, para distinguir cuándo un sistema es inteligente, pues hay distintos medios. Uno es el test de Turing, ¿vale? El test de Turing fue propuesto por Alan Turing, que es un matemático informático inglés que vivió en el siglo pasado. Posiblemente os suene por la película Enigma, ¿vale? Esta película, bueno, trata parte de su vida y Alan Turing fue uno de los investigadores que trabajó en descifrar la máquina Enigma de los nazis, ¿vale? Trabajó mucho en temas de criptografía, pero también es uno de los grandes padres de la inteligencia artificial. Y proponía el test de Turing para distinguir cuándo un programa, un ordenador, una máquina se puede considerar como inteligente, ¿vale? Para ello proponía el siguiente tema. La idea es que nosotros tenemos un interlocutor que se va a comunicar a través de una pared, ¿vale? No sabe lo que hay al otro lado de la pared, mediante mensajes de texto, ¿vale? Estos mensajes le llegan al otro lado de la pared y al otro lado de la pared puede haber o bien un ordenador o bien una persona, ¿vale? Entonces el interlocutor manda tareas, ¿vale? El ordenador o la persona que está al otro lado de la pared procesa esa tarea y devuelve un resultado también en forma de texto, ¿vale? ¿Por qué en forma de texto? Pues para ser capaz de evitar pues, que simplemente no se vea si lo que hay al otro lado es una máquina o una persona, ¿vale? Entonces, claro, la idea para discernir si una máquina supera el test de Turing consiste en si es capaz de engañar al interlocutor. Es decir, que el interlocutor no sea capaz de distinguir si la respuesta que está recibiendo la ha escrito una persona o la ha escrito una máquina, ¿vale? Claro, esto se puede considerar que si una máquina supera el test de Turing se puede considerar inteligente. Pues bueno, ChatGPT, que es esta herramienta estilo chat en el cual mandamos tareas y nos responde, pues posiblemente diríamos que responde al test de Turing. Pero ¿se puede considerar que es inteligente? Pues bueno, para contrarrestar el test de Turing apareció este juego, por así decirlo, que es el de la habitación china, ¿vale? Que consiste en lo siguiente. Imaginar que estamos en una habitación encerrada y en esa habitación tenemos un libro de instrucciones de chino, ¿vale? Está escrito en chino y lo que tenemos son pares preguntas-respuestas, ¿vale? Y entonces tenemos que desde el exterior nos van llegando preguntas, ¿vale? A través de bolas como vemos aquí, ¿vale? Nos llega una pregunta, ¿vale? Y luego nosotros lo que hacemos es, estamos muy rápidos mirando el libro de instrucciones y miramos el símbolo que aparece en la pelota, buscamos esa pregunta y tenemos la respuesta asociada, ¿vale? Entonces buscamos en una caja la respuesta asociada y la mandamos como salida, ¿vale? Claro, ¿esto significa que nosotros sepamos chino? Pues me diréis posiblemente que no. Pero claro, esto posiblemente superaría el test de Turing en el sentido de que tenemos un libro de instrucciones enorme que sirve para hacer respuestas, ¿vale? Entonces, claro, que sepamos resolver esta tarea de la habitación china significa que sepamos chino. Pues no. ¿Significa que el chat GPT que supera el test de Turing es inteligente? Pues posiblemente no, ¿vale? Entonces, mejor que dar una definición,
estas propiedades de características que tiene que cumplir un sistema para considerarse como inteligencia artificial, ¿vale? Una inteligencia artificial debe ser autónoma, es decir, debe ser capaz de resolver una tarea sin intervención humana y además debe ser adaptable, es decir, debe ser capaz de adaptarse a situaciones que no se han previsto cuando esta inteligencia artificial, este programa, se creó, ¿vale? Y aquí aparece el primer ejercicio, ¿vale? El primer ejercicio al cual podéis acceder a través de este enlace, lo tenéis también disponible en el aula virtual y este ejercicio consiste, como el resto de ejercicios que vais a ver a lo largo del curso, en un formulario de Google Form, ¿vale? En este formulario de Google Form tenéis que poner vuestro nombre y apellidos para poder identificaros y ver si habéis superado el curso y tenéis una serie de preguntas, ¿vale? Entonces consiste en que identifiquéis qué software del que se presenta aquí se considera inteligencia artificial y cuál no, ¿vale? Por ejemplo, una hoja Excel que calcula la suma de unos datos se puede considerar inteligencia artificial. Pues bueno, este sistema es autónomo en el sentido de tú das unos datos y obtiene los resultados, pero no es adaptable. Es decir, no está... si, por ejemplo, lo has escrito esa fórmula para que sume, pues esa misma fórmula no va a ser capaz de restar o adaptarse a una... Pues, por ejemplo, imaginar que los datos, en vez de llegarnos con formato en castellano, que vienen con números con coma, ¿vale? Pues nos aparecen en inglés con el punto. Pues el programa ya no funcionaría. Por lo tanto, no sería una inteligencia artificial. Sería un programa, pero no es inteligencia artificial. Por el contrario, un sistema de navegación GPS que encuentra la ruta más rápida sí se puede considerar un sistema de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es autónomo, es decir, es capaz de, dado un punto de entrada, de salida y un punto de llegada, es capaz de calcular la mejor ruta. Y además es adaptable. Si se encuentra problemas, pues, por ejemplo, en el tráfico, en el sentido de, pues ha habido un accidente y está la carretera bloqueada, pues te propone una ruta alternativa y se adapta a esa situación, ¿vale? Y bueno, entonces, pues la primera tarea que tenéis que completar es esta de aquí, ir respondiendo a las preguntas, y una vez que respondáis la pregunta, pues os aparecerán las respuestas, ¿vale? No me interesa tanto que respondáis perfectamente, no tenéis que hacer 5 o 6 veces hasta que consigáis todas las preguntas correctas, simplemente me interesa que respondáis y una vez que respondáis veáis si os habéis equivocado o no y por qué, ¿vale? Al enviar la respuesta, al enviar vuestras respuestas, os aparece la corrección, ¿vale? Entonces, bueno, decir que hay distintos tipos de inteligencia artificial. Me gusta mucho esta definición que da Nuria Oliver. Nuria Oliver es una investigadora española en el ámbito de la inteligencia artificial. Es uno de los máximos exponentes a nivel nacional de la inteligencia artificial. Y en su discurso de investidura de la Real Academia de Ingeniería, explicaba que había tres tipos de inteligencia artificial. Está la inteligencia artificial específica, que son sistemas, programas, que son capaces de realizar tareas que requieren cierto nivel de inteligencia. Por ejemplo, jugar al ajedrez, detectar caras en una imagen, detectar si un correo que nos llega es spam o no, ¿vale? Son, pues eso, programas que son capaces de realizar tareas que requieren inteligencia. Pero son programas que solo están destinados a esa tarea, ¿vale? Y no son capaces de hacer cosas distintas. Por ejemplo, tú a un programa que sabe jugar al ajedrez no le puedes pedir que reconozca caras, ¿vale? Porque no está preparado para ello. Entonces es un ejemplo de inteligencia artificial específica. Todos los ejemplos que os mostré en el vídeo anterior son inteligencias artificiales específicas. Están preparados para realizar esa tarea, pero para nada más, ¿vale? Por ejemplo, ChatGPT sería un ejemplo de inteligencia artificial específica, porque está preparado para procesar textos, y realizar distintas tareas con ello, pero por ejemplo no está preparado para procesar imágenes o procesar audios, ¿vale? Por otro lado, estaría la inteligencia artificial o Artificial General Intelligence, AGI, que últimamente se está oyendo mucho,
que serían sistemas que tienen capacidades similares a las humanas en una gran cantidad de situaciones, ¿vale? Incluso se habla de que deberían tener conciencia, sentido de la propia existencia, ¿vale? Esto es la aspiración de muchos investigadores en inteligencia artificial, pero desde mi punto de vista estamos todavía lejos de conseguir estos sistemas, ¿vale? Y por último estarían las superinteligencias, que es un concepto definido por Nick Bostrom como inteligencias que son muy superiores a las humanas en todos los campos, incluyendo la creatividad, sabiduría, habilidades sociales, ¿vale? Uno de los grandes retos de construir sistemas de inteligencia artificial generales es que sean empáticos, que sean capaces de interactuar con personas, ¿vale? Y eso pues es muy muy complejo, pues simplemente porque las personas somos complejas en sí mismas. ¿Vale? Bueno, decir que para abordar estas tareas de inteligencia artificial, ¿vale? Estamos en el mundo de todas las aplicaciones que vemos actualmente de inteligencia artificial, bien son inteligencias artificiales específicas, ¿vale? Hay dos enfoques para abordarlos, ¿vale? Está un enfoque clásico, que es muy útil y que actualmente se utiliza en muchas aplicaciones por su robustez y que producen buenos resultados, que sería la inteligencia artificial simbólico-lógica, ¿vale? Esto es programas en los cuales los programadores, los desarrolladores, han incrustado, embebido conocimiento experto para resolver tareas, ¿vale? Por ejemplo, reglas, son los típicos sistemas basados en reglas que había en los años 90, que eran, por ejemplo, para detectar, para diagnosticar enfermedades, ¿vale? Que eran sistemas de reglas que habían juntado expertos y habían traducido esas reglas a un programa de ordenador, ¿vale? O los algoritmos de búsqueda, ¿vale? O para jugar juegos, los veremos, ¿vale? Y por otro lado está un enfoque más actual, que es el basado en datos, ¿vale? Es todo el mundo del aprendizaje automático, que se basa en, vale, en vez de ser un desarrollador, un programador, quien da explícitamente las reglas que, que se tienen que satisfacer, ¿vale? Estaría que en vez de dar las reglas, ¿vale? Tenemos una gran cantidad de datos y un programa es capaz de aprender a partir de esos datos a realizar una tarea. Un ejemplo muy claro, ¿vale? Queremos crear un programa que nos distinga perros de gatos, ¿vale? Imágenes de perros de imágenes de gatos. Para resolver esa tarea, pues dar reglas explícitas que nos sirvan para distinguir un perro de un gato resulta muy complejo. Entonces, las técnicas basadas en datos, en el aprendizaje automático, lo que consiste en, vale, en vez de dar reglas, lo que vamos a mostrar al programa es un montón de ejemplos de imágenes de perros y un montón de ejemplos de imágenes de gatos. Y el programa aprende de manera automática a distinguir que son perros y que son gatos, ¿vale? Lo veremos más adelante en el curso, pero para que os quedéis con la idea, ¿vale? Y decir que dentro de la inteligencia artificial hay una gran cantidad de campos relacionados, ¿vale? Como os decía al principio de este vídeo, la inteligencia artificial es una rama de las ciencias de la computación, ¿vale? Dentro de esa rama de la inteligencia artificial hay una serie de técnicas que son el aprendizaje automático, pero ya os digo que hay otras muchas, como son los algoritmos de búsqueda, la lógica, los sistemas formales, el racionamiento automático, ¿vale? Hay muchas otras. Entonces el aprendizaje automático forma parte de la inteligencia artificial, ¿vale? Por otro lado, el aprendizaje profundo, que el deep learning, que posiblemente hayáis oído hablar, es un subconjunto de técnicas de aprendizaje automático, ¿vale? Dentro del aprendizaje automático hay otras muchas técnicas aparte del deep learning o aprendizaje profundo. Y luego otra serie de términos como la ciencia de datos o robótica son ramas que forman parte de la informática que utilizan técnicas que provienen de la inteligencia artificial. Pueden estar basadas en aprendizaje automático, en deep learning, pero también pueden utilizar otro tipo de programas o reglas de la inteligencia artificial. Y bueno, aquí tenéis otros dos ejercicios. El primero de ellos
consiste en, tenemos una taxonomía de la inteligencia artificial y consiste en, bueno, distinguir, ¿vale? A qué círculo corresponde cada cosa, ¿vale? Pues, por ejemplo, lo más general sería las ciencias de la computación, dentro de las ciencias de la computación estaría la inteligencia artificial y así sucesivamente, ¿vale? Ese es el primer ejercicio. Y el segundo ejercicio, ¿vale? Consiste en, dadas una serie de tareas, intentar determinar qué campos están relacionados con la inteligencia artificial, ¿vale? Pues, por ejemplo, la condición autónoma, ¿vale? Pues, ¿qué campos involucra? Pues involucra la estadística, la robótica, el aprendizaje automático, ¿vale? También, pues, la automatización de anuncios online, pues posiblemente involucre la estadística, pero no involucre la robótica, ¿vale? Y así sucesivamente, ¿vale? Como en el resto de ejercicios, una vez que respondáis la encuesta, ¿vale? Pues es importante que pongáis vuestro nombre para saber quiénes habéis completado la tarea o no, ¿vale? Os aparecerá la respuesta, ¿vale? Y bueno, esto es todo. En el siguiente vídeo, para completar la introducción a la inteligencia artificial, daremos un breve repaso de la historia de la inteligencia artificial y luego ya empezaremos con los vídeos de temáticas concretas sobre inteligencia artificial.